Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Maquigas, hoy hablando de TypeScript otra vez, parte 2 sobre tipos. En el capítulo anterior os hablaba acerca de los booleanos, los numbers y los strings. Hoy vamos a seguir hablando de tipos primitivos, pero la particularidad es que hoy me voy a centrar en tipos propios de TypeScript, es decir, estos tipos no los encontraréis en JavaScript. De hecho, como no los encontraréis en JavaScript, el transpilador no los va a transpilar, sino que son realmente tipos que solamente introducen nuevas semánticas de cara al analizador de código, pero evidentemente no cambian el código que genera porque es simplemente para hacer lógica de tipos. Esos tipos son 4 y os los voy a presentar. El primero de estos tipos se llama any. Any representa cualquier cosa. ¿Cuándo usamos any? Pues la respuesta correcta es nunca. No deberíamos usar any. La respuesta pragmática es que los vamos a usar de vez en cuando queramos excluir variables o atributos o argumentos de funciones o cualquier cosa que sea tipable precisamente de ese sistema de tipos. Es decir, cuando queramos decir a TypeScript, no me tipes esto, ignórame la aritmética de tipos aquí. Ya visteis en el capítulo de la Mundo que la gracia de TypeScript está en que si le paso una variable de un tipo que no es el correcto, me va a dar error. Con any podemos decirle a TypeScript, ignora esta variable como si no existiera, tú transcribe y cállate. Por ejemplo, si yo declaro una variable llamada cualquiera como un any, acepta literalmente cualquier tipo de cosa. Esto normalmente no es así con las variables que están tipadas adecuadamente. Por ejemplo, si yo la variable cadenas, que es de tipo string, le reasigno el valor y le digo que cadenas ahora vale hola, pues me lo va a hacer adecuadamente. Pero me lo hace adecuadamente porque cadenas es de tipo string y la reasignación se la estoy haciendo con un string. Yo en TypeScript, cuando declaro una variable de un tipo, tiene que ser de ese tipo ya hasta que esa variable desaparezca del scope. Es decir, que no puedo de repente sacarme de la manga una sentencia como cadenas es igual a 5. Me va a decir que no, porque cadenas es un string y le estoy intentando asignar un número. No puedo simplemente hacer eso. Pero con el tipo de datos any sí que puedo hacer eso. Y puedo hacer que cualquiera ahora sea una cadena y luego puedo hacer que cualquiera sea un falso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede ser cualquier cosa. En eso consiste any. ¿Cuándo vamos a utilizar any? Pues como digo, normalmente no tendremos que utilizarlo y de hecho podemos pedirle a nuestros editores de textos y podemos configurar TypeScript para que suelten avisos cuando se encuentran un any, para que evitemos utilizarlos. Sin embargo, de vez en cuando los vamos a tener que utilizar, sobre todo cuando estemos usando código JavaScript. Ya os dije varias veces a lo largo de lo que llevamos de serie que TypeScript está pensado para ser compatible con JavaScript. Eso significa que si tienes código JavaScript que te apetece portar a TypeScript, es tan fácil como copiarlo y pegarlo en un archivo .ts y el compilador debería aceptarlos. Pero cuando no te lo acepte porque se queje por tipos y tal, si queremos introducirlo gradualmente, pero de momento no queremos que TypeScript nos tipe nuestro código recién portado, podemos declarar las variables que necesitemos como de tipo any y con eso callaremos provisionalmente al analizador de tipos. Es una manera muy sencilla de código que sea bastante complejo de portar, pues de simplemente introducirlo ahí y que no moleste. También lo utilizaremos, por ejemplo, cuando interactuamos con algunas librerías de terceros que bajemos de npm que estén escritas en JavaScript y que a lo mejor no sean del todo compatibles con TypeScript. En el fondo, de hecho, es lo mismo, es integrar un proyecto JavaScript en código TypeScript. Así que ahí es donde encaja sobre todo el uso de any, pero diría que si estás escribiendo código TypeScript nuevo, probablemente no tengas ninguna razón seria para utilizar el tipo de datos any. Otro tipo de datos propio de TypeScript es el tipo null, que representa lo que probablemente estéis imaginando, que es la nada. Nada, si la declaramos de tipo null, es una variable que es un tipo que normalmente no usaremos nunca porque lo único que le podemos asignar es null. Ya está, no podemos asignarle nada más. Si ahora hago nada es igual a 5, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no podemos asignar 5 a algo que es de tipo null. O sea, la nada es la nada, literalmente. No se puede asignarle nada. ¿Cuándo vamos a usar null? Lo vamos a usar sobre todo cuando trabajemos con variables o identificadores o campos o argumentos de funciones que queramos que sean opcionales. ¿Y por qué es necesario esta especialización? Pues porque por defecto
las variables que estamos declarando tampoco soportan null así sin más. Es decir, yo no puedo hacer ahora cadenas es igual a null. Bueno, ¿qué tal si escribo bien la variable? Cadenas es igual a null no me va a dejar. Binario es igual a null tampoco me va a dejar. Eso es una cosa que tiene TypeScript que además viene muy bien. Otros lenguajes de programación también lo tienen y está muy bien porque básicamente se asegura de que no podamos... O sea, si una variable es de tipo string, hay un string, ¿vale? No puede ser una variable de tipo string que sea null. Sobre todo si el código está adecuadamente tipado, ¿vale? Si luego hace interoperabilidad y hace cosas raras, pues pueden ocurrir cosas raras, evidentemente. Pero código TypeScript ordinario no debería ocurrir que una variable de tipo el que sea tenga un null. Entonces, luego cuando hagamos aritmética de tipos y veamos, por ejemplo, las uniones, muchas veces nos encontraremos que las variables o los argumentos de función pueden ser de tipo string o null, o number o null, o boolean o null, para señalizar que esa variable puede tener un valor o puede no tenerlo, pero tendremos que decirlo explícitamente. Pero como tal, el tipo de datos null por sí solo no se puede utilizar, bueno, se puede utilizar, pero es que no vale para nada. Como veis, realmente luego cuando lo transpilas, pues no genera nada. Simplemente que, o sea, evidentemente si yo lo reasigno, salvo que configuremos TypeScript para no emitir código en caso de errores, pues nos lo va a emitir igualmente, pero nos va a dar un error y por lo tanto TSC nos va a avisar que no está bien. Igual de inútil que null es el tipo de datos undefined, que es lo no definido y que si habéis trabajado con JavaScript lo conoceréis. Sin embargo, aquí lo estoy incluyendo como un tipo de datos propio de TypeScript porque no tiene nada que ver. Aquí se trata de una semántica de tipos exactamente igual que la del null. Si declaramos una variable, por ejemplo, indefinido y la marcamos como de tipo undefined, pues sus únicos valores aceptables serán undefined. No podemos definirlo indefinido, de modo que yo no puedo decir que ahora indefinido vale 5. Sí que es cierto que por alguna razón, bueno, ni siquiera, eso es que igual me estoy aquí equivocando, hay una manera de declarar variables especiales a valores undefined, pero eso es un caso de uso residual. Undefined es otro de esos tipos que utilizaremos pues en conjunto con otro. Por ejemplo, una variable puede ser de tipo string or undefined para señalizar que puede haber o no puede haber, pero tendremos que explícitamente decir que queremos que eso esté ahí, si no, no nos va a dejar. Y por último, el último tipo específico de TypeScript que voy a contar es el tipo void. Y quienes tengan experiencia con otros lenguajes de programación tipo Java o tipo C, por ejemplo, pues seguramente aquí sabrán por dónde van los tiros. Void es un tipo de datos que representa la nada, ¿ok? Y básicamente su funcionamiento es indicar que este lo usaremos precisamente, valga la redundancia, en funciones, para indicar que una función no devuelve nada. Cosa que de hecho es lo que asume por defecto. Si yo declaro una variable, por ejemplo, que sea saludar, y hago que el código de esa función haga console.log de hola, si yo no le digo el tipo de retorno de saludar, va a inferir que es de tipo void porque no hay ningún return. Por lo tanto, esta función, más que una función, es una subrutina, no devuelve nada. Entonces, el tipo void normalmente no lo utilizamos para funciones, o sea, perdón, para variables, porque es un tipo propio de funciones, ¿vale? Y el void, o sea, el tipo nada de tipo void, pues no tiene asignaciones, excepto, bueno, vale, que es que está duplicada. Excepto por alguna razón undefined, era aquí, ¿vale? Me estaba equivocando. Por alguna razón puedes asignar un undefined a una variable de tipo void. Creo que es otra vez uno de esos casos tipo pregunta de trivial, pero no vale para absolutamente nada de manera práctica, siendo honestos. Así que este se usa únicamente, pues eso, para tipar funciones. Si lo tenemos configurado a lo mejor para decir que es obligatorio indicar los tipos en todo momento, pues podremos decir que saludar es de tipo void, pero como veis no altera el resultado de ningún tipo. Simplemente es que no podemos hacer ahora, por ejemplo, letx es igual a saludar, porque bueno, se va a asignar, pero se va a asignar a void y por lo tanto, si intentáis ejecutar esto y tiene todo el sentido del mundo, os lo va a asignar al valor undefined y si no, abrir una consola de Node y copiar. Eso explicaría por otra parte por qué undefined es asignable a void. Pues estos son los 4 tipos primitivos que son propios de TypeScript: el tipo any, el tipo null, el tipo undefined y el tipo void. Vamos a hablar ahora, después de esta pequeña pausa, de más tipos propios de TypeScript que no son primitivos y que por lo tanto pues son ya un poco más complejos. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo, ¿qué os parece? Así que
Nos vemos en próximos capítulos. Si os ha gustado, sabéis lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Le dais al botón me gusta y lo compartís. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Hasta luego.